Pregúntale. Manejo de paciente politraumatizado. Integrante: Crespo Selman, Rodríguez Juan, Zapani Rubén. ¿Qué es un paciente politraumatizado? Es aquel individuo que presenta 2 o más lesiones graves, ya sean periféricas o viscerales, que conllevan una repercusión respiratoria o circulatoria y ponen en riesgo la vida del paciente. En estos casos realizaríamos lo que vendría a ser el manejo del ABCD. A vendría a ser vías aéreas, B vendría a ser respiración o ventilación, C circulación y control de hemorragia, D déficit neurológico, E exposición o ambiente. Manejo de vía aérea. La prioridad es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, verificar si hay algún cuerpo extraño en vías aéreas y si es así, retirarlo. Y si hay presencia de sangre, vómito o la lengua, cuerpos extraños, esto puede ocasionar una obstrucción de la vía aérea. Recomienda al paciente colocarlo de costado o mejor dicho, del cúbito lateral. El control de la columna cervical. Colocar al paciente de cúbito supino. Colocar la columna cervical en posición neutra. Medir con los dedos desde el trapecio hasta el borde inferior de la mandíbula para seleccionar de manera correcta la medida del collarín. Por último, el primer rescatista levanta la cabeza del paciente para que el segundo rescatista coloque el collarín primero de la parte posterior y así luego la parte anterior. Ventilación. Aquí llegaríamos a ocupar lo que es el dispositivo bolsa mascarilla. La técnica de la ventilación sería la técnica CE. Llegamos a ocupar el índice y el pulgar en forma de C y los otros 3 dedos restantes en forma de E, para así asegurar una vía permeable. Circulación y control de hemorragia. Se evalúa el pulso del paciente aplicando presión sobre los puntos radiales, carotidio o femoral. En caso de que el paciente tenga pérdida de sangre por fractura expuesta, se debe aplicar presión con ambas manos, aplicar vendaje y presionar, y por último aplicar un torniquete. Déficit neurológico. Se evalúa mediante la escala de Glasgow. Esta escala corresponde a 3 criterios: el ocular, que se puntúa de 4, verbal de 5 y motora de 6. Debemos tomar en cuenta que de 13 a 15 es una lesión leve, de 9 a 12 una lesión moderada y menor a 9 llegaría a ser una lesión grave. Por último, la sigla E, exposición del paciente. Se debe exponer al paciente de toda prenda que él lleve puesto, ya que es muy requerido evaluar el cuerpo completo para ver o verificar que el paciente no tenga una lesión no visualizada o una lesión que el equipo médico no haya tenido en cuenta. Es por eso que es necesario cortar todas las prendas con tijeras adecuadas para exponer así al paciente. Otra sigla, otra mnemotécnica que se ocupa es el sample. Este sample se va a ocupar al momento de que el paciente llega al centro hospitalario. La S significa signos y síntomas. Se debe preguntar o evaluar los primeros síntomas que ha presentado el paciente. Antecedentes y alergias, hay que preguntar si el paciente sufre de alergia, ya sea a alimentos o medicamentos.
También se evalúan los medicamentos en caso del paciente tenga una patología. Hay que preguntar qué medicamentos el paciente consume o con qué medicamentos es tratado. Las patologías previas que tenga el paciente, si ya sea una enfermedad cardíaca o una enfermedad, como por decir, antecedentes de ACV. Y por último también se evalúa el último alimento que el paciente ha ingerido y los eventos previos que llevaron a este paciente a sufrir algún cuadro patológico o algún cuadro traumatizante. Muchas gracias.